INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. Las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentran en la serie INA en movimiento. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Jorge Carrera Robles. Él es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en investigación por el Colegio de Chihuahua con la tesis Modelo para contrarrestar el miedo social desde la cultura y la intervención comunitaria en adolescentes expuestos a la violencia extrema. Actualmente es el director del Centro INA Chihuahua. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Aldo. Qué gusto estar compartiendo estas ideas, conceptos y sobre todo experiencias desde Chihuahua, desde el Centro INA Chihuahua. Aquí nos encontramos en la capital del estado. Y bueno, pues para servirte. El tema de hoy es hacia la frontera en la investigación y el conocimiento, el Centro INA Chihuahua. Y me gustaría empezar, doctor, por la historia. Pues, es una fecha especial este 2024, tanto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia como para el Centro INA Chihuahua, que es nuestro tema de hoy, y nos gustaría que empezaras hablándonos de la historia y de los comienzos del Centro INA Chihuahua. Sí, pues es una historia que tenemos que ubicarla hacia 1959, 60, 62, aunque no tuvo una repercusión directa en la apertura de lo que es propiamente el centro o la delegación en aquel entonces, sí implicó una relación fronteriza binacional muy importante entre instancias de Estados Unidos dedicadas al desarrollo y la investigación arqueológica y lo que fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En Chihuahua, en el noroeste de Chihuahua, en la parte del corazón del desierto chihuahuense, estaba por descubrirse una gran pequeña ciudad que hoy conocemos como Paquimé. Y esos trabajos que luego se complementaron con otros trabajos 2 décadas después, en la zona de las 40 casas en el municipio de Madera, en Chihuahua, dieron por consiguiente sin duda la necesidad de contar en el propio desarrollo institucional con un centro, una delegación aquí en Chihuahua, pues que permitiera atender las tareas sustantivas de la institución. Chihuahua es un estado muy, muy grande, el estado más de mayor territorio de la República Mexicana, y eso me imagino que implica un reto extra para poder trabajar todo lo que tiene Chihuahua, que ya nos irás platicando más o menos qué es lo que se maneja en el centro. Sí, claro, específicamente se apertura con el arqueólogo Arturo Guevara, es el primer director. A él lo nombran el 16 de marzo de 1984. Esa fecha pues nos conlleva que este año estemos en el 40 aniversario y como tal pues es una fecha muy importante para dilucidar sobre no solo la historicidad del propio centro, sino los retos, el significado que tiene un centro INA en la frontera norte, el esfuerzo que debemos de estar haciendo todos los días para entender la dinámica binacional, pero también bajo las circunstancias de que vivimos en el desierto, en el 12,5% del territorio nacional, que implica pues alrededor de 650 kilómetros de sur a norte y de este a oeste mínimo otros 500, 550. Hace ratito antes de empezar el programa me enseñó un documento, ahorita que habló de la fecha digamos, de creación oficial, por decir de alguna manera, del Centro INA Chihuahua. No sé si nos podría volverlo a mostrar a cuadro y a platicar. Sí, desde luego. Nos da mucho gusto, aquí lo tenemos en la oficina de la dirección. Es un gusto haber
recibido 30 años después esta responsabilidad. Yo tengo 10 años aquí en el Centro INA y mantengo una amistad muy cercana con el hoy doctor Arturo Guevara, uno de nuestros arqueólogos más importantes durante décadas aquí en el estado, y quien con sus aportes pues le comenzó a dar forma y bases a esta institución aquí a nivel estatal. Obviamente que esto 2 años después se complementó con la elaboración de un catálogo de monumentos históricos inmuebles, las primeras documentaciones de esta riqueza de bienes muebles, y se empieza a trabajar también en aras de aperturar zonas arqueológicas y a potenciar posibles museos que luego se materializan a principios de los 90. Hoy te está haciendo mención de zonas arqueológicas, de monumentos históricos, de todo un catálogo. Y vámonos poco a poco. Monumentos históricos, más o menos, ¿cuántos hay en el estado y de qué tipo de monumentos históricos estamos hablando? El dominante es obviamente siglo XIX. Como la arquitectura del norte es una arquitectura austera, no es la monumentalidad ni el uso del sillar, salvo construcciones muy grandes con fines de acueductos, plazas, templos, algunos edificios de gobierno, pero la mayoría eran viviendas austeras. Esa austeridad y esa precariedad en el centro norte sobre todo, no significa pobreza, sino características de vivienda. Entonces, como fue la tierra el principal elemento constructivo durante la época de la colonia, del virreinato, entonces mucha de la existencia de esta vivienda popular se fue transformando y fue perdiéndose para construir. Y todo lo que tenemos, la mayoría de los monumentos son siglo XIX. Tenemos alrededor de 2.600 monumentos históricos en el estado de Chihuahua. La mayoría de ellos en la zona ya declarada de monumentos en Parral, en el centro histórico, y otra cantidad parecida, alrededor de 550, 560 en la ciudad de Chihuahua. Luego le siguen Jiménez, Valle de Allende, Meoqui, Rosales, Camargo, en proporción batopilas y otros minerales como Guadalupe y Calvo de aquel tiempo, pero fundamentalmente es en estos lugares que te he mencionado. Suena muy interesante y hablar de cada uno de estos seguro nos llevaría un programa completo y pues no nos va a dar el tiempo de hablar. Pero aparte de los monumentos Sí, claro. históricos, ajá, bueno, antes de pasar a lo siguiente que serían las zonas arqueológicas, de estos monumentos históricos que usted ubica, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le encanta, por decirlo de alguna manera? Pues, por decirlo así, en Parral la joya de la corona es el Palacio Alvarado. Es hoy un museo, afortunadamente, y la casa Stalford que se está convirtiendo en un teatro. Estos dos construcciones son importantísimas, y aquí en la ciudad de Chihuahua, sin duda, la catedral y el acueducto marcan hitos bien importantes. De las haciendas finales del siglo XIX, aunque no es hacienda, la Quinta Carolina, una casa de campo de don Luis Terrazas y su familia, a las afueras aquí de la ciudad de Chihuahua, también constituye otro patrimonio increíble que necesitamos visitar. Todos estos ya son centros culturales, afortunadamente, salvo la catedral, pues que sigue en función aquí en la ciudad de Chihuahua. Muy interesante lo que nos dice. Y estamos ahorita hablando nada más de la historia y hay mucha tela de dónde cortar hablando solamente de la historia, pero también está la parte prehispánica y la parte prehistórica. Hablaba hace rato que no es como, para que nos escuchan o nos ven fuera de las fronteras mexicanas, cabe aclarar que el estado mexicano de Chihuahua está al norte de la República,
haciendo justo frontera, valga la redundancia, con los Estados Unidos de América. Y hablábamos de esta monumentalidad que a veces se da del centro al sur de México con grandes pirámides, grandes construcciones, pero también Chihuahua tiene su zona arqueológica, y también tiene sitios rupestres, sitios prehistóricos que tienen un valor histórico que nada le tiene que envidiar a las construcciones del centro del sur de México. ¿Qué nos puedes decir de lo prehispánico, prehispánico primero y luego de lo prehistórico? Sí, pues aquí lo que tenemos que sensibilizarnos todos es que estar en el norte de México, lo que hoy es el norte de México, sur de los Estados Unidos, nosotros colindamos con Nuevo México y con el suroeste de Texas, no está tan lejos tampoco Arizona, entonces el mundo cultural antes de la llegada de los españoles se dio en mucho contacto con grupos. Las culturas del desierto son estos grandes intercambios y asentamientos. De ellos, pudiéramos mencionar a Paquimé como el epicentro de la cultura Casas Grandes, que aún sigue mostrando su riqueza en cerámicos, en su elemento constructivo de tierra, que es lo que le valió ser considerado en la lista mundial del patrimonio por la UNESCO. Luego tenemos lo que es la expresión de casas en acantilado, que dado que la vida se desarrolló familiarmente en unidades dentro de las oquedades de los acantilados, pues muchos restos todavía están ahí y los podemos apreciar. El gran inventario que hizo el maestro Guevara, que ha hecho Eduardo Gamboa en los municipios de Casas Grandes y de Madera, nos sirven para entender esto. Pero hay otras manifestaciones más de cazadores recolectores, que están en el municipio de Jiménez, en la cueva de los Remedios, así se llama, así se denomina, o en los petrograbados, que con más de 3,000 años de existencia, al sur de Ciudad Juárez, a 30 kilómetros, en la sierra de Samalayuca, ahí más de 2,000 petrograbados nos hablan del testimonio que en piedra nos dejaron aquellos habitantes. Y bueno, pues aquí la presencia humana, de acuerdo a los estudios realizados, Aldo, estamos hablando de no menos de 10,000 años, donde hay una vida obviamente de recolección y de cacería que le da la posibilidad de subsistencia a bandas y grupos humanos y que van tomando forma y evolucionando, generando expresiones culturales que por mínimas que están o que sean, están en pinturas rupestres, en petrograbados, en asentamientos muy diluidos, pero que están ahí, fogones, lascas, puntas de flecha, y es hasta estas expresiones que van dándose después en el mundo de lo que conocemos como la nación apache, la cultura Casas Grandes, la nación de los conchos, que agrupaba muchas expresiones de tal forma que cuando se da el contacto cultural con la presencia española, se calcula que no menos de 300,000 habitantes estaban viviendo en lo que hoy es el estado de Chihuahua. Es mucho conocimiento lo que hay aquí y ese conocimiento no es por generación espontánea, se necesita de un grupo de arqueólogos, arquitectos, antropólogos, lingüistas. En el centro de una Chihuahua, más o menos como cuántos investigadores o cuántas personas de distintas disciplinas y de qué disciplinas son parte del centro INE y apoyan para generar todo este conocimiento. Trabajamos alrededor de 75 personas, entre custodios, administrativos, investigadores, arquitectos, pero ya expresamente ligados a esta producción del conocimiento. Somos alrededor de 6 arqueólogos, 4 arquitectas, se trabaja también el área de historia, de
compañeros en antropología social, etnología. Hay también trabajos especializados en fototeca, en bienes muebles, en registro, conocimiento de esto. Y bueno, pues un acervo ahí, la gestión que la hacemos entre todos, aunque la mayoría nos toca en la dirección, para ir abriendo brecha para la recuperación de archivos históricos. También allí hay personal especializado. En fin, todo un aporte muy importante que se viene haciendo pues desde hace 40 años, y que nuestro archivo histórico del Centro INAH pues nos da cuenta de cómo hemos ido evolucionando desde la fotografía. Hoy básicamente puro trabajo digital. Hoy ya los archivos para la consulta de los monumentos históricos solo en su mayoría lo hacemos de manera digital, como una evolución y una forma de ir organizándonos mejor. Y es muchísimo material. Entonces entiendo también que existe un acervo documental grande que debe estar a su resguardo y con el que se trabaja. Por ejemplo, mencionó la fototeca, y atrás de ustedes estoy viendo una foto que desde acá, de donde estoy, parece que es de la Revolución Mexicana. Puede estar Y así es. Hay una importante labor, pero igual eso en el mundo actual de la comunicación, y tú lo sabes perfectamente, si no se pone en los medios, en las redes, en la comunicación, no avanzamos en un posicionamiento, no digamos cultural y social, que lo podemos hacer en nuestras relaciones, sino en un posicionamiento político, porque finalmente tenemos la encomienda de hacer respetar la ley en términos de esta ley federal de monumentos y zona de monumentos históricos, arqueológicos y artísticos. Esta ley nos da, entonces, nos mandata y nos obliga, pero también nos da facultades. Entonces aquí la manera de ir construyendo esa relación es pues teniendo talleres con periodistas en 4 sedes. Año con año tenemos un taller de capacitación con periodistas, tenemos un taller de capacitación sobre arquitectura de tierra, hemos puesto en valor las áreas arqueológicas con festivales anuales. En el Museo de la Revolución tenemos jornadas culturales de la Revolución. Es decir, mantenemos una presencia en la radio con un programa semanal, una serie por INAH TV de televisión, pues para dar a conocer todo esto, porque si no lo damos a conocer, pareciera entonces que estamos encapsulados y no rompemos una inercia donde a Lina se le ve más como el que pone obstáculos que el que favorece e impulsa el conocimiento y la forma de intercambiar. Mensualmente producimos una revista digital que ahorita está llegando a varios países, a muchos estados de la República, aquí a nivel municipal, y eso nos da mucho gusto, porque son temas como estos que estamos dialogando, del conocimiento arqueológico, antropológico, histórico, tradicional, y bueno, pues nos da mucho gusto que nos contesten, que nos pregunten cosas, que nos manden felicitaciones y nos hagan críticas también, pues todo es parte del quehacer, Aldo. Interesante, sí, es una de de, de las actividades importantes, vitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia a nivel nacional y por supuesto de cada uno de los centros INAH, es la difusión. Es precisamente, nos hablaba, y lo que le entendí, bueno, ustedes son como custodios hasta legales del patrimonio en el estado de Chihuahua, pero obviamente para que la gente sepa valorar, cuidar, hay que hacerles, no de una manera paternalista, sino comunicarnos como amigos con la gente
y que sepan lo que tienen en su estado, lo que tienen a la mano, cuidar las pinturas rupestres, evitar los saqueos, tener mayor acercamiento con la historia de la revolución, lo importante que es el estado de Chihuahua, por ejemplo, para la Revolución Mexicana. Todo Sí, eso, ajá. Y aparte tienen también, creo, pero no sé si está jurisdicción de ustedes, la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México, que la parte académica eh, es muy importante. sí, claro, no depende del centro INA, pero obviamente estamos hermanados, somos la misma institución. eh, Muchos de de los trabajos científicos de recuperación, de rescate arqueológica, participan exalumnos e incluso exalumnas y exalumnos de la escuela, obviamente, profesionalmente vienen aquí a trabajar, ¿verdad? Pero en esta labor de la comunicación, pues nosotros decimos que no existe policía ni custodio suficiente, hombre, para cuidar y conservar y proteger. No hay mejor protección que la que da la propia comunidad. Y una comunidad que no se apropia de su patrimonio difícilmente lo defiende. Entonces, aquí es cómo traducimos un conocimiento científico, cómo lo divulgamos en términos no de quitarle profundidad, sino de convertirlo en un argumento accesible para las personas y los públicos que nos escuchan por la radio, por la televisión, que nos leen o que comparten con nosotros actividades culturales, de capacitación, de talleres. Entendemos claramente, Aldo, que nosotros no le vamos a decir al periodista qué es lo que tiene que escribir, ni publicar, ni al comunicador. Nosotros y nuestra tarea, nos queda muy claro, es hacerle llegar la mayor información posible y cuando tenga dudas responderlas rápidamente. Y él sabrá, tiene la responsabilidad como nosotros de hacer su trabajo y él asume esa responsabilidad. Incluso no confundimos las cosas ni les llamamos red de amigos del INA, a pesar de que tenemos 60, no menos de 60 periodistas y comunicadores a quienes les mantenemos en permanente actividad de ir y vuelta a la información. No, es una red de periodistas del estado de Chihuahua en contacto con el centro INA y bueno, creo que la mayoría de las notas que se emiten es en favor del patrimonio chihuahuense, no del INA, a favor del patrimonio, y eso es lo importante en este quehacer. Está hablando del acercamiento con la gente. ¿Qué canales, por ejemplo, ahora que hay redes sociales, aparte, bueno, ya nos hablaba del programa de radio, nos hablaba también de INA TV, pero ¿qué otros canales tiene para esta comunicación con la gente? Redes sociales, por ejemplo, que se puedan... Sí, obviamente, desde la red más elemental como es el WhatsApp, el Facebook, está el tweet o ahora X que le denominamos, el Instagram y obviamente el Spotify ahora a través del propio centro estamos subiendo pues los programas de radio ahí fácilmente desde cualquier punto del mundo pueden escucharnos y consultarnos. El programa de radio también se transmite por plataforma de internet, así que nos da mucho gusto, igual que INA TV, porque de repente nos mandan saludos de diferentes países, ¿verdad? Y eso es motivante porque suelen ser paisanos que la vida los lleva a otros lados, o a Estados Unidos, y, y de repente hay más consultas a un documental, por ejemplo, del municipio de Julimes. Alcanzamos como 17,000 consultas cuando el municipio no llega ni a 5,000 habitantes. Esto nos habla de una diáspora de habitantes por muchos lados desde Julimes y bueno, pues ahí está el amor al terruño, la identidad y elementos pues de pertenencia que el INA pues alimenta con estos elementos de producción
en términos de divulgación. Entonces a la gente le recomendamos buscarlos en todas estas distintas plataformas como Centro INA Chihuahua, Centro INA Así es, correcto. X y en WhatsApp. Y ya como ya el tiempo nos está comiendo, eh, bueno, antes cabe felicitarlos por estos 40 años a ustedes y a toda la gente que trabaja en el Centro INA Chihuahua y que ha trabajado a lo largo de estos 40 años para fortalecer esta área del instituto. Y no sé si tienen alguna recomendación, alguna actividad que vayan a hacer en el marco de esta celebración. Sí, tenemos muchas actividades, Aldo, desde un conversatorio por plataforma al inicio, pero no, ahora sí, disculpando el término, no es para echarnos confeti por los 40 años, sino que ha implicado la documentación de ese patrimonio y cómo debemos de protegerlo y conservarlo. Van a ser 2 momentos. Luego vamos a tener exposición fotográfica, vamos a tener el arranque pues con una celebración, luego va a haber mesas de trabajo, van a ser seis mesas de diálogo, de pláticas con personas que han estado aquí, investigadores, profesionales, trabajadores de diferente orden. Vamos a tener 4 programas de radio exclusivamente del Centro INA, 2 programas de televisión implicados en este sentido y desde luego una exposición que pretendemos hacer itinerante, al menos en el Museo de Juárez, en el de Casas Grandes y aquí, que muestre el quehacer mínimo de estas actividades sustantivas de investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio. Pues a quien quiere conocer todas las actividades, acérquese a las plataformas, a las redes sociales del Centro INA Chihuahua. Y por mi parte, yo solamente me queda despedir y agradecer al doctor Jorge Carrera su amable participación y todo lo que nos platica, por supuesto, es de muchísimo interés. Les invitamos a nuestro público a acercarse a las plataformas de nuevo, los invitamos a acercarse a las plataformas del Centro INA Chihuahua, que de verdad tiene un trabajo espléndido. Y bueno, pues me despido, el tiempo nos ha comido. Le agradezco, doctor, algo que quiera agregar. No, al contrario, y así como buscan en las plataformas, también dense la oportunidad de conocer Chihuahua, no se van a arrepentir. Claro que, Gracias. claro que sí, muchísimas gracias. Pues ya nada más me queda despedir. Así, pues, Evanibaldo Morales, servidor de todos ustedes. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Jorge Carrera Robles. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Paola Bedoy, Marta Hernández y Jerónima Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.